Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a revisar los primeros 28 capítulos usando como base una versión en audio dramatizada. La idea es rastrear cómo, según este relato, ese grupo inicial de seguidores de Jesús en Jerusalén, cómo creció hasta convertirse en un movimiento que se extendió por todo el Imperio Romano. Veremos qué impulsó esa expansión tan rápida que describe el texto y también qué obstáculos enfrentaron. Exactamente. Vamos a mirar esos momentos que la fuente presenta como decisivos. Desde el inicio con Pentecostés hasta conversiones clave, las tensiones internas, la oposición que encontraron. La narración le da mucho peso, ¿no?, a la guía del Espíritu Santo y cómo transforma a los personajes. Sí, y seguiremos a figuras como Pedro y sobre todo a Saulo de Tarso, que luego será Pablo. Veremos cómo el texto los muestra pasando de un contexto muy local a ser como las figuras centrales que llevan el mensaje por todo el Mediterráneo. A ver, empecemos por el principio. En Jerusalén. El relato arranca justo después de la ascensión de Jesús. Eso está en el capítulo 1. Se cuentan sus últimas palabras, la promesa del Espíritu Santo. Y algo interesante es cómo eligen a Matías para reemplazar a Judas. Es como un intento de volver a formar el grupo original de 12, ¿no? Sí, de reconstituir ese núcleo. Y casi inmediatamente viene Pentecostés en Hechos 2. Es uno de los momentos más fuertes del relato. La descripción es muy, muy vívida. Un ruido como de viento, lenguas de fuego y los apóstoles hablando en diferentes idiomas. Y esto pasa durante una fiesta judía importante, Shavuot, que traía a Jerusalén a judíos de muchísimas partes. Imagina el impacto, ¿no? De repente gente de Partia, Media, Mesopotamia, Capadocia oyen el mensaje en su propia lengua. Tuvo que ser desconcertante mínimo. ¿Y qué dice la fuente sobre la reacción de la gente? Bueno, Pedro da un discurso, ¿no? Interpreta todo como cumplimiento de profecías. Y la narración dice que unas 3,000 personas se unieron ese día. Es impresionante. Y describe esa primera comunidad, muy dedicada a las enseñanzas, a la comunión, compartiendo comidas, orando juntos. Incluso dice que compartían sus bienes. Pinta un cuadro de unidad, muy potente al principio. Pero esa etapa así como idílica no dura mucho, ¿verdad? Pronto empiezan los choques con las autoridades. Cierto, muy pronto. La curación de un hombre cojo en el templo, que está en Hechos 3, llama mucho la atención. Y eso lleva al arresto de Pedro y Juan. Los llevan ante el Sanedrín, que era como la Corte Suprema judía. Ajá. Y su defensa, en Hechos 4, ya marca un tono que se repetirá. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la primera confrontación así, directa con el poder establecido. Y la tensión no solo viene de fuera. El texto también habla de problemas internos, algunos bastante serios. Sí, el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5 es un ejemplo bastante duro. El relato dice que mueren después de mentir sobre una donación. Eso genera temor en la comunidad. Muestra que mantener esa unidad y pureza iniciales era, un desafío. Pero la presión de afuera sigue creciendo. Y culmina con Esteban, en los capítulos 6 y 7. Él era uno de los 7 elegidos para administrar recursos, sobre todo para las viudas de habla griega. El discurso de Esteban ante el Sanedrín es larguísimo y muy fuerte. ¿Qué fue lo que, según la narración, lo hizo tan explosivo? Pues repasa toda la historia de Israel, pero la lee de una forma muy crítica. Acusa a los líderes de siempre resistir al Espíritu Santo, igual que sus antepasados persiguieron a los profetas. Y termina acusándolos directamente de traicionar y asesinar al justo, o sea, a Jesús. Uf. La reacción es inmediata y violenta. Lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Lo matan. Y la fuente presenta esto como el inicio de una persecución ya más grande en Jerusalén. Y ahí aparece Saulo de Tarso, aprobando la ejecución. Es curioso, pero esa misma persecución parece que fue lo que impulsó la expansión que mencionabas. Exacto, es una paradoja. Hechos 8 describe cómo, por la persecución, la mayoría de los creyentes, menos los apóstoles, se van de Jerusalén. Se dispersan por Judea y Samaria. Y claro, a donde van, llevan el mensaje. Felipe, otro de los 7,
Va a Samaria, que era una región vista con recelo por los judíos, y allí muchos creen. Y también tiene ese encuentro con el funcionario etíope, ¿no? El eunuco que leía a Isaías. Felipe se lo explica y lo bautiza. Esto ya muestra que el mensaje empieza a salir de los límites judíos tradicionales. Y entonces llega el que quizás sea el giro más inesperado de toda la historia, la conversión de Saulo. Sin duda. Un punto de inflexión total en la narrativa. Eso es Hechos 9. Saulo es presentado como un perseguidor feroz, implacable. Iba camino a Damasco para arrestar más cristianos y, según la fuente, de repente, una luz del cielo lo ciega, cae del caballo, oye una voz. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Impactante. Queda ciego, lo llevan a Damasco, y un creyente llamado Ananías, que recibe instrucciones en una visión, va a orar por él. Saulo recupera la vista, se bautiza y casi de inmediato empieza a predicar a Jesús. El perseguidor ahora es predicador. Una transformación. ¿Radical? Y casi al mismo tiempo, Pedro también vive algo que abre puertas, ¿no? Sí, la historia de Pedro y Cornelio en Hechos 10 es fundamental. Cornelio es un centurión romano, un gentil, o sea, no judío, pero descrito como alguien devoto. Pedro tiene una visión muy rara, con animales impuros, según la ley judía, y una voz le dice que no llame impuro lo que Dios ha limpiado. Ajá. Justo en ese momento llegan enviados de Cornelio. Pedro va a su casa, predica y ¡sorpresa! El Espíritu Santo cae sobre Cornelio y su familia, sobre los gentiles. Los judíos que acompañaban a Pedro se quedan asombrados y Pedro ordena bautizarlos. ¿Y por qué fue tan revolucionario aceptar a los no judíos en ese momento? ¿Cuál era el problema de fondo? Bueno, para el judaísmo de esa época, la separación entre judíos y gentiles era muy, muy marcada. Estaba basada en la ley de Moisés, la circuncisión, las leyes de comida, pureza ritual. Que los gentiles pudieran recibir el Espíritu Santo y ser parte del pueblo de Dios sin hacerse judíos formalmente, o sea, sin circuncidarse, era, pues, impensable para muchos. Claro. De hecho, Pedro tiene que dar explicaciones en Jerusalén, en Hechos 11. Tiene que defender lo que hizo. Este evento es clave porque abre la puerta en la misión universal que después va a liderar Pablo. Y mientras se abren estas puertas, la persecución no para. No, para nada. El capítulo 12 narra la persecución bajo Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. Este Herodes manda ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, uno de los 12, y encarcela a Pedro. Pero Pedro se salva, ¿no? Y la fuente cuenta una liberación milagrosa. Un ángel lo saca de la cárcel la noche antes de su juicio, mientras la iglesia oraba por él. Y poco después, el texto describe la muerte de Herodes. Una muerte súbita y horrible, dice, por aceptar que lo aclamaran como un dios. El mensaje ahí parece ser que la oposición humana, por muy poderosa que sea, no puede detener el plan divino, según lo ve el autor. A partir de aquí, el foco del relato se va casi por completo a Pablo y sus viajes. ¿Qué vemos en su estrategia misionera según la fuente? Sí, los capítulos 13 y 14 describen el primer viaje misionero, con Bernabé. Salen de Antioquía, que ya era una iglesia mixta, con judíos y gentiles. Van a Chipre y a Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y el patrón suele ser este. Primero, van a la sinagoga local. Predican a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios que iban allí. Y luego, cuando la mayoría de los líderes judíos rechazan el mensaje y empiezan a crear problemas, Pablo y Bernabé se vuelcan explícitamente a los gentiles. Enfrentan oposición, claro, como el mago Elimas en Chipre. Pero a veces también hay aceptación entusiasta, como en Listra, ¿recuerdas? Curan a un cojo y la gente intenta adorarlos como si fueran Zeus y Hermes. Sí, esa mezcla constante de aceptación y rechazo. Pero el conflicto más grande parece que surge sobre la identidad misma del movimiento, ¿no? ¿Era una secta judía o algo nuevo, más universal? Exacto. Ese es el centro del debate en el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15. Había creyentes, sobre todo los que venían del fariseísmo, que insistían: los gentiles conversos tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para salvarse. Imagina la tensión. Un no judío tenía que hacerse judío para poder seguir a Jesús.
era una pregunta fundamental. ¿Y cómo se resuelve? Pues después de escuchar a Pedro, que recuerda lo de Cornelio, y a Pablo y Bernabé, que cuentan lo que Dios hacía entre los gentiles. Santiago, el hermano de Jesús, que era el líder en Jerusalén, propone una solución, digamos, de compromiso. ¿Cuál fue esa solución y por qué fue tan importante? Se decide no imponer la circuncisión ni toda la ley mosaica a los gentiles. Solo les piden abstenerse de 4 cosas: comida sacrificada a ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Eran prácticas a menudo ligadas al paganismo. Entiendo. Y esta decisión fue crucial. Validó la misión a los gentiles y permitió que el cristianismo se desarrollara como una fe distinta del judaísmo, abierta a todos, sin exigir esa conversión cultural total al judaísmo. Con esa decisión ya tomada, Pablo sigue viajando. El segundo viaje es interesante porque lo lleva a Europa. Así es, Hechos 16 al 18. Ahora va con Silas. Y según el texto, unas visiones lo guían a cruzar a Macedonia, o sea, a Grecia. En Filipos, Lidia, una mujer de negocios, se convierte, pero también los azotan y encarcelan por liberar a una esclava divina. Ah, y ahí ocurre lo del terremoto, ¿verdad? Exacto. La fuente narra un terremoto milagroso, las puertas se abren, el carcelero se va a suicidar y Pablo lo detiene, y el carcelero se convierte con toda su familia. Luego, en Atenas, Pablo debate con filósofos epicúreos y estoicos, nada menos que en el Areópago. El Areópago. Sí, el lugar de debate público. Su discurso allí intenta conectar con la cultura griega, hablando del Dios desconocido. Y en Corinto, que era una ciudad portuaria muy cosmopolita, se queda más de año y medio. Funda una iglesia ahí, a pesar de mucha oposición. Y en su tercer viaje, Éfeso se vuelve un centro importante, pero también un foco de conflicto grande. Correcto. Hechos 18 a 21. Pablo pasa más de 2 años en Éfeso. Era un centro comercial y religioso enorme, dominado por el culto a la diosa Artemisa, o Diana para los romanos. La fuente describe un ministerio muy poderoso allí. Milagros, conversiones masivas, hasta gente quemando sus libros de magia. Eso tuvo que generar reacción. Claro. Y ese éxito amenaza intereses económicos. Los plateros que hacían templetes de Artemisa, liderados por un tal Demetrio, provocan un tumulto enorme en el teatro. Tenían miedo de perder su negocio, ¿entiendes? Esto muestra cómo el mensaje chocaba no solo con creencias, sino también con estructuras económicas. Y antes de ir a Jerusalén por última vez, Pablo se despide de los líderes de Éfeso. Esa despedida suena casi como un testamento, ¿no? Sí. En Mileto, según Hechos 20, reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es un discurso muy emotivo. Les dice que no lo volverán a ver, y esto es clave, les advierte sobre lobos feroces que vendrán y gente de entre ellos mismos que distorsionará la verdad. Es como si anticipara los problemas internos y doctrinales que la iglesia iba a enfrentar. A pesar de todas esas advertencias, de que le esperan cadenas y sufrimiento en Jerusalén, Pablo insiste en ir. ¿Por qué esa determinación, según el texto? La fuente lo presenta como alguien, compelido por el Espíritu Santo. Siente que tiene que testificar en Jerusalén y su meta final en Roma. Eso es Hechos 21 en adelante. Cuando llega a Jerusalén, intenta mostrar buena voluntad, participa en un rito de purificación en el templo. Pero lo reconocen unos judíos de Asia Menor y lo acusan, falsamente, de profanar el templo metiendo gentiles. Y se arma un lío tremendo. Sí, un tumulto enorme. Los soldados romanos lo arrestan básicamente para que no lo linchen ahí mismo. Y ahí es donde su ciudadanía romana juega un papel clave otra vez. Totalmente. Primero, evita que lo azoten sin juicio, eso en Hechos 22. Y luego le permite defenderse ante la multitud y ante el Sanedrín, en Hechos 23. En sus discursos siempre vuelve a su conversión y a su llamado a los gentiles, lo que enfurece a muchos. Y usa la resurrección para dividir hábilmente al Sanedrín entre fariseos, que sí creían, y saduceos, que no. Astuto. ¿Sí? Y cuando se descubre un complot para matarlo, el comandante romano lo envía bien escoltado a Cesarea, ante el gobernador Félix. Y pasa años encarcelado en Cesarea.
¿Qué sucede en ese tiempo? Bueno, se defiende ante Félix, luego ante Festo, que es el sucesor, y finalmente ante el rey Herodes Agripa II y su hermana Berenice. Eso está en Hechos 24 a 26. Estas audiencias le dan la oportunidad de testificar ante gobernantes. Félix, según el texto, lo tiene preso esperando un soborno que nunca llega. Festo quiere quedar bien con los líderes judíos y sugiere llevarlo a Jerusalén para juicio. Mala idea para Pablo. Claro, él sabe que sería una trampa mortal, así que ahí es cuando ejerce su derecho como ciudadano romano. Apelo al César. Agripa II incluso comenta que podría haber sido liberado si no hubiera apelado. Pero ya está. La apelación significa que tiene que ir a Roma. Y el viaje a Roma es toda una aventura en sí misma, ¿no? Es una odisea marítima espectacularmente narrada en Hechos 27. Una tormenta terrible, días a la deriva y al final un naufragio en la isla de Malta. En medio del caos, Pablo se muestra como líder, anima a todos, les asegura, basado en una visión, que nadie morirá, aunque el barco sí se perderá. Y así pasa. ¿Sí? Y en Malta, la narración añade que sobrevive a la mordedura de una víbora y cura a enfermos, y se gana el respeto de los isleños. Y finalmente, llega a Roma. ¿Cómo termina el relato? ¿Qué pasa allí? Llega a Roma como prisionero, sí, eso es Hechos 28, pero le permiten vivir en una casa alquilada, bajo arresto domiciliario, con un soldado custodiándolo. Lo primero que hace es llamar a los líderes judíos locales. Les explica su situación y les predica todo un día. Y como siempre, algunos creen, otros no. Y el libro acaba ahí, ¿no? Sí, termina de forma un poco abrupta, quizás. Describe a Pablo pasando 2 años en Roma, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. A pesar de estar encadenado, el mensaje circula libremente en el corazón mismo del imperio. Es un final abierto, en cierto modo. Entonces, si recapitulamos esta exploración que hicimos basándonos en la fuente, ¿cuáles serían los hilos conductores, las ideas principales? Bueno, vemos una narrativa que pone mucho énfasis en la expansión y la atribuye a una fuerza que el texto llama el Espíritu Santo, una expansión que va superando barreras geográficas, culturales, eso de judío gentil es clave, y también sociales. Y es también una historia de conflicto constante, con las autoridades religiosas judías, con el poder romano, aunque a veces Roma lo protege, con intereses económicos e incluso tensiones dentro del propio movimiento. Y la figura de Pablo es central en toda la segunda mitad, ¿no? Encarna esa tensión, un judío muy devoto, pero dedicado a llevar el mensaje a los no judíos. Y usa su identidad romana para moverse en el sistema imperial. La imagen final en Roma, prisionero, pero predicando sin que nadie se lo impida, es muy potente. Sin duda. Y tal vez una reflexión que nos deja esta fuente es sobre la dinámica entre la convicción y la adversidad. El relato presenta un mensaje que se difunde no a pesar de la persecución, sino muchas veces gracias a ella. La dispersión inicial, los encarcelamientos de Pablo que le dan acceso a gobernantes, la narrativa parece sugerir que los obstáculos se convierten en oportunidades. Y el final abierto te deja pensando, bueno, en cómo siguió esa historia y cómo esos inicios que relata este libro dieron forma a lo que vino después. Exacto. Preguntas como, ¿cómo interactúa eso que se percibe como un impulso divino con las complejidades, las estrategias, incluso los errores humanos de quienes lo llevan adelante? ¿Y qué nos dice este texto sobre la resiliencia de una comunidad, de un movimiento, frente a la oposición? Son preguntas que van más allá de la propia historia narrada. Puntos fascinantes para seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis del libro de los Hechos.